Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Bien, Buenos gracias. días, profe. Muy buenos días, profe. Buen día, doctor. Buenos días, profe. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Profesor Nelson, buenos días. Bueno, doctores, ¿cómo les fue con ese ejercicio del viernes? Quiero escucharlos, las personas que quieran socializarlo, las personas que quieran indicarme cuál fue su postura del día viernes, si todavía la mantienen o eventualmente si cambiaron su forma de pensar del viernes a hoy y, y qué colocaron en el examen básicamente o qué piensan hoy en día después de 3 días de análisis del caso, que yo creo que es más que suficiente 3 días analizando un caso, pero bueno, escucho primero a Jenny Carolina. Profe, Buenos días, doctor. Ujú. Bueno, doctor, yo coloqué, pues ahorita su merced me dirá, tengo una duda. La conducta de Camilo es típica porque es objetiva, ya que la acción que despliega Camilo Niño está descrita en la ley como hurto. Es subjetiva porque Camilo Niño obró con dolo, porque realizó el hurto con aspecto cognitivo, o sea, conocimiento más intención, pues todo el mundo sabe que robo es un delito, y con aspecto volitivo, conocimiento más voluntad, quiso robar y realizó el hurto. Sería un delito doloso directo porque quería robar y robó. La conducta de Camilo es antijurídica, ya que al utilizar para el robo un arma traumática, se pone en peligro un bien jurídico, el primero y el más importante, que es la vida de Pedro. Y es culpable porque no se esperaba esa conducta, pues ese es un comportamiento que no se esperaba, una conducta, se esperaba era una conducta ajustada al derecho. Yo tenía una pregunta, no sé si me quedó bien, pero para mi concepto y mis conocimientos hasta el momento, pues sí. Tuve una duda en el bien jurídico, porque el bien jurídico es la vida, porque él podría haberlo matado con esa arma traumática. Pero pues No, también no es la vida, Jenny, no es la vida por una sencillísima razón, porque si no el dinero. todos los hurtos serían hurto y tentativa de homicidio. Que yo lo, Un cuchillo para amenazarla, entonces no sería hurto, sino hurto y tentativa de homicidio, porque con el cuchillo la pueden matar. Es más, si no saca un cuchillo, si no saca un martillo, pues con un martillo también la puede matar, o con una piedra. De hecho, uno le pueden quitar la vida con una piedra, claro que sí, pero entonces no es la vida. Aquí no es la vida sí, yo me porque quedé en esa duda porque el dinero también era. acordémonos, Jenny, cuál es la voluntad de la gente. Nosotros en derecho penal siempre vamos a analizar qué era lo que quería esta persona. Y básicamente, pues es lo que quería era hurtar, ¿no? Estamos Sino que hablando del yo lo señor miré, niño. profe. Estamos hablando del Sí, yo señor lo niño. miré porque como él robó, o sea, le robó a otro ladrón, entonces ahí fue mi confusión. Pues ahí no decía obviamente que cuando estaba mirando cada caso que él era otro ladrón, ¿sí? Pero digamos que para mí en ese momento que yo estaba haciendo como ese análisis, yo dije, pues no le está afectando su bien jurídico económico porque él tuvo ese dinero poco momentos y era de otra persona. Por eso lo hice en ese caso, no sé, por eso Vale, quería listo, Carolina, participar. perfecto. Listo. ¿Qué nos dice Gracias. Paola? Buenos días, doctor. Bueno, pues yo también lo tomé típico, pues tanto subjetivo y objetivamente subjetivo, porque pues él hizo la acción, hizo la acción, en tanto pues subjetivo, pues lo hizo con dolo, porque pues sabía que estaba mal, pero sin embargo lo hizo. Antijurídico, porque pues el bien jurídico que se atenta es, bien titulado que se atenta es pues el patrimonio económico, y culpable porque pues él era una persona imputable. Además, pues como ya lo dije, su conducta pues era antijurídica, y también pues su forma de actuar es reprochable, pues porque podía actuar de otra forma. Digamos, eso fue como lo tomé. Listo, Paola, gracias. ¿Qué nos dice Vale. Catherine? Catherine Cadena.
Hola, buenos días. Buenos días, Catherine. Doctor, pues quedé con la duda. Definitivamente mi fin de semana no estuvo muy tranquilo pensando en el caso. Concuerdo con mis compañeras, pero pues yo añadí fue una tipicidad, totalmente objetiva, no lo añadí subjetivo. Respecto a la antijuricidad, fue donde Pero espérame, quedé Catherine. pues ¿Qué me dijiste con relación a la tipicidad? ¿Que no te escuché bien? solamente puse que fue una tipicidad objetiva, no subjetiva. Pero, a ver, es que para que haya tipicidad tiene que reunirse el requisito tanto objetivo como subjetivo. Ah, de acuerdo, pues eso también te quería preguntar. Entonces, pues igual puse que había sido de carácter objetivo. Respecto a lo que es antijuricidad, pues yo considero que una conducta se considera antijurídica cuando lesiona o pone en peligro el bien jurídicamente tutelado. En este hablamos de dos bienes jurídicamente tutelados, de la vida y el patrimonio. Resulta que dice que es con un arma traumática. Investigué y un arma traumática no es de carácter letal. Y solamente dice que lo intimidó, no dice que lo lesionó. Entonces, a mi concepto no puso en riesgo el bien jurídicamente tutelado y pues tampoco el patrimonio, porque pues fue obtenido por medio de un hurto. Entonces, pues no solamente me quería basar en el resultado, sino pues en lo que sucedió. Y pues la culpabilidad sí, se determinó que pues es culpable porque pues se esperaba un comportamiento distinto del señor niño frente pues al caso. Vale, listo. Gracias, Catherine. Alfonso, don Alfonso Toledo. Buenos días, doctor. Pues en el caso mío, el análisis que yo hice fue a partir de la finalidad, ¿no? Entonces, desde ese punto final, desde digamos la finalidad de la acción humana, pues yo lo que escribí fue de carácter típica porque está escrita en el ordenamiento penal. En este caso, pues está escrita en el título 7, delitos contra el patrimonio económico. Hablo del Código Penal, capítulo 1 del hurto. Artículo 239, que pues taxativamente dice el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Entonces, en este caso, el de Camilo Niño, pues era un hurto. Y con relación a la antijuridicidad, pues escribí que era totalmente, pues digamos, antijurídico, toda vez que la acción de Camilo Niño estuvo en contra de un bien jurídico tutelado que era el patrimonio económico. Y con relación a la culpabilidad, que pues lo culpa, pues yo escribí que este personaje no actuó con culpa, pero sí actuó con dolo, toda vez que involucraba dos aspectos, que era el aspecto cognitivo y el aspecto volitivo. En tal sentido, lo que él cometió fue un dolo de tipo voluntario. Y ese fue mi análisis. Listo, gracias, Alfonso. ¿Qué nos dice don Melquisedec? Buenos días, profe. Pues en mi caso, profe, pues yo analicé directamente pues el comportamiento del señor niño, que es lo que pues nos da a determinar de que se presentó un hurto agravado, pues porque aunque utiliza un arma que no es letal, sí la usa para intimidar, entonces es típico, la norma pues está penada, antijurídico porque atenta contra el patrimonio económico, aunque esta persona lo haya obtenido de forma ilícita también. Lo que analizamos es el comportamiento del señor niño, que quiere robar, quiere quitarle algo a otra persona, y culpable porque tiene el pleno conocimiento de que esta conducta, culpabilidad porque tiene el pleno conocimiento de que esta conducta es penada por la ley y aún así la comete, pues teniendo el pleno conocimiento. Entonces estamos ante un hurto agravado, profe. Listo, Melquisedec, gracias. ¿Qué nos dice Joimer Andrés? Buenos días, profe. No, yo le quería comentar lo siguiente, profe. Lo que pasa es que el día viernes, pues yo tuve un evento, yo soy bombero y tuve un evento con la Dirección Nacional de Bomberos. Estuve todo el día ahí, pues no pude estar presente en esa clase y pues quería comentarle a usted ese caso para ver si podía presentar. No sé si esto ya se presentó o qué, pero pues ahorita me puse pues a revisar lo del caso y no sé si esto ya se lo enviaron al correo y pues quería comentarle eso, a ver si tengo la posibilidad de enviárselo aún. Ya no, pero entonces después soluciono su caso. Bueno, Ok, gracias. listo. Cindy Escobar. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, el agente tiene una conducta típica, ya que comete el delito de hurto
y esta acción está escrita en la ley como delito. También el agente obró con dolo porque tenía la intención y conocimiento de que su conducta es delictiva. Sí hay una conducta antijurídica, ya que uno de los bienes más importantes que protege el legislador es el patrimonio económico de la víctima. Aunque primeramente este bien jurídico pertenecía a Juan Ávila, pasó a manos del patrimonio económico de Pedro Pérez, producto del hurto realizado primeramente. Esta persona lesiona un bien jurídico tutelado. Y pues si hay culpabilidad, ya que, bueno, Camilo Niño sí tiene juicio de reproche porque no se esperaba de este individuo esta conducta que no es ajustada al derecho. Gracias, Cindy. ¿Qué nos dice don Henry? Henry Botón. Doctor, muy buen día. De acuerdo al análisis que hice, este sujeto estaba inmerso en el delito de hurto, de acuerdo a lo que dice el artículo 239, y asimismo lo vi que en cuanto a la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, él estaba inmerso en estas tres conductas, de acuerdo al artículo 9, que dice que para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antejurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Mi análisis, doctor. Gracias, Henry. ¿Qué nos dice Sandra? Buenos días, doctor. De acuerdo al análisis que yo hice, establecí que la conducta desplegada por el señor Camilo es típica, ya que se encuentra en un tipo penal contemplado en el artículo 239. Taxativamente se cumple lo que dice el artículo y aparte pues lo hizo con dolo. Establezco que la conducta desplegada por el señor Camilo no es antijurídica, ya que no está lesionando ni poniendo en peligro ningún bien jurídico tutelado, pues esto teniendo en cuenta que aunque el hurto se encuentra enmarcado dentro de contra el patrimonio y pues el bien jurídico que protege el legislador es el patrimonio económico, digamos que considero que no se puede desconocer la procedencia ilícita del objeto material y por lo tanto al no ser lícita pues no genera derecho sobre este bien ya que no hay detrimento al patrimonio del primer ladrón. Luego escribí que la conducta desplegada por el señor Camilo sí es culpable, ya que se da un juicio de reproche y de este pues espera un comportamiento acorde con el ordenamiento jurídico y que en el momento de cometer el delito pues se le puede, o en el momento de cometer la conducta se le puede endilgar una conducta punible. Pero como conclusión di que no hay delito, ya que falta un elemento para que se pueda considerar, existe tipicidad y culpabilidad, pero carece de antijuricidad. Gracias. ¿Qué nos dice Victoria? Buenos días, profe. Bueno, yo también coloqué que pues sí es típica porque pues tiene tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Sí, en esta parte pues estoy de acuerdo con todos los compañeros. En el caso de antijurídica, pues yo coloqué que no es antijurídica, igual que Sandra, por lo que usted pues en respectivas clases indicó que siempre se... En el caso pues la víctima pues también hurtó, entonces como lo indicó la compañera Sandra, pues hay que validar que eso no pertenecía al señor Pedro Pérez, sino que pertenecía a otra persona y pues por ende pues no le estaría afectando el patrimonio, el bien jurídico tutelado. Y acerca de la culpabilidad, sí coloqué que es culpable, ya que pues existen juicios de reproche contra él, por lo que pues no se esperaba ese actuar que él tuvo el señor Niño. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias, Victoria. María Fernanda Londoño. Hola, profe, buen día. Profe, qué pena molestarlo. Profe, lo que pasa es que yo andaba un poco enferma, no me había podido conectar al momento del parcial. No sé si hay posibilidades de que lo vuelva a presentar. No, no hay posibilidades, María Fernanda. Después miramos a ver cómo hacemos con usted. Bueno, y con mismo con el otro compañero. Ok, profe, muchas gracias. Natalia Vanegas. Buenos días, profe. Profe, qué pena. También era pues para presentarle mi caso que yo tampoco me pude presentar el día viernes para el examen ya que estuve hospitalizada porque yo sufro de otitis externa, digo media, qué pena, y no pude asistir porque
me estaban haciendo exámenes y he estado, pues aún estoy hospitalizada. Y pues Perfecto. quisiera saber si aún tengo posibilidad de No, presentarlo. presentar este examen ya no, Natalia, pero vamos a ver después si No, pero pues otro, o un trabajo, o algo. no, yo no hago trabajos de repechaje, sino yo miro al final quiénes alcanzaron a presentar todos los exámenes y quiénes no, y pues tomamos alguna determinación con respecto a los que no. De pronto, casi siempre lo Vale, que hago profe, son muchas exámenes de gracias. habilitación para esas personas. Hago una habilitación, un examen y que presenten ese examen y esa nota, pues básicamente con ese examen de habilitación, pues se juega su nota. ¿Qué nos dice Silvio? Silvio González. Profe, muy buen día. Por mi parte, opino que la conducta es típica, antijurídica y culpable, ¿correcto? Es típica porque el hecho de despojar de los 2 millones a Pedro se constituye el punible de hurto, ¿correcto? En el hecho de haber utilizado un arma traumática, aunque sea solo para amenazarlo, califica el hurto, ¿correcto? Es antijurídica porque va en contra de los postulados normativos de conducta y se encuentra su tipo penal dentro de nuestro ordenamiento legal positivo. Y en cuanto a la culpabilidad, digo que es la autoridad desplegada. Gracias, Silvio. Pilar Castro. Buen día, profe. Yo puse, si la embarré, porque yo puse que sí, la conducta sí es típica, porque estas conductas están contempladas en el Código Penal. Puse el hurto con el artículo 239, pero también la embarré, profe, porque yo no sé, yo puse el porte de fabricación y porte de tenencia de armas de fuego y accesorios, partes de municiones, con el artículo 365, creo que la embarré porque un arma traumática, hasta ahorita me estoy enterando, pues, que no es un arma letal. Puse que antijurídica no es porque no lesionó el bien tutelado, a pesar de que obró con objetividad y todo, pero no hizo daño en el patrimonio económico, ya que pues ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, pues, más o menos como así, más o menos mi pensamiento. Y culpable, no es culpable ya que no cumple con los requisitos para hacer un delito. Puse que como ya no es antijurídica, para que sea delito tiene que ser típica, antijurídica y ser culpable para que sea contemplado un delito. Vale, perfecto. Bueno, mis doctores, una vez los he escuchado y he tomado atenta nota de los que participan. Este caso ya fue analizado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En sentencia radicado 4830 del 22 de mayo de 2013. Ojo, 4830 del 22 de mayo del 2013. Allá se planteó este caso y la Sala Penal en un párrafo resuelve el caso de la siguiente forma. Dice, para la jurisprudencia, el segundo hurtador no comete delito porque a pesar de tratarse de una conducta que complace los elementos del tipo penal, esto es de la tipicidad de cuál delito, el delito de hurto, la procedencia ilícita del objeto material no permite afirmar que haya habido lesión o siquiera puesta en peligro del bien jurídico del patrimonio económico, pues la posesión material de los bienes sobre los cuales aquella se concrete no genera derechos para quien los obtuvo ilícitamente, toda vez que no sufre detrimento patrimonial alguno. Básicamente, y para mejor entender, pues cuando yo obtengo algún patrimonio económico producto de un delito, pues eso no entra a formar parte de mi patrimonio económico. Este dinero, estos 2 millones de pesos no hacían parte del patrimonio económico del señor Niño. ¿Por qué? Porque el señor Niño se lo robó. Entonces, provenían de un delito. Entonces, él no podría decir que le afectaron su patrimonio económico porque le robaron 2 millones de pesos que se los había robado a otro antes. Entonces, aquí no hay delito. Y de hecho, en Pereira, sobre todo, en Pereira se está presentando mucho estos casos, doctores. Esto no es tan de ciencia ficción como parecería. En Pereira se está presentando que los ladrones esperan a que otro ladrón robe para robarlo a él.
porque saben que la conducta no es delito. ¿Por qué no es delito? Por falta de antijuridicidad material. Básicamente es eso, falta de antijuridicidad. No se pone en peligro el bien jurídicamente tutelado. ¿Por qué? Pues porque ese patrimonio económico no hace parte del señor niño. El señor niño se lo había hurtado anteriormente. ¿Qué nos dice César Augusto? Buen día, doctor. Yo en la respuesta le coloqué culpable debido a que en ningún momento en las indicaciones que nos dio decía que el señor niño tenía conocimiento que había robado el Antonio. Entonces, No por eso yo le coloqué culpable. César. No tiene que tenerlo. No tiene que tenerlo, pero bueno, listo. Piedad. Profe, buenos días. Allí no se puso en peligro el bien jurídico de una tercera persona, en este caso Juan Ávila. Sí, pero nótese, Piedad, que a quien le hurta el señor niño es a Pedro Pérez, nunca le hurtó a Juan Ávila. El señor niño, este señor, ¿cómo es que se llamaba? Niño, ¿qué? ¿Juan Niño? Oye, yo no me acuerdo cómo. Camilo Niño. Camilo Niño. Entonces este señor Camilo Niño, a quien le hurta es a Pedro Pérez. Nunca le hurtó a Juan Ávila. Que existe entonces, ¿qué pasa? Juan Ávila podrá denunciar, claro que sí, a Pedro Pérez por el hurto del dinero. Pero lo que nunca podrá pasar es que Pedro Pérez denuncie a Camilo Niño por el hurto de ese dinero por la procedencia ilícita. ¿Listo, Piedad? Gracias. Listo, mis doctores. Alfonso Toledo, ¿alguna otra acotación? Doctor, pero eso es más allá de toda duda razonable, es decir, la persona que fue capturada, algo así en flagrancia, o cuál es digamos, el asunto ahí es de carácter hipotético, porque si uno mira desde la escuela finalista, pues ahí lo que hubo un hurto y lo que se perdió fue un patrimonio, no importa si ese patrimonio pues hubiese sido robado o no. Claro, pero nótese que así estemos adscritos a la escuela finalista, no se complacen los requisitos de juridicidad. Por eso mismo, el artículo 9 dice que la causalidad por sí sola no será pues, suficiente para imputar el resultado. Entonces, si bien es cierto, tenemos que tener en cuenta el resultado, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la causa del resultado. Y aquí básicamente este ejercicio requería, para Alfonso y para todos, básicamente analizar conceptos no solo de derecho penal, sino conceptos de derecho civil. Hasta dónde un bien entra a formar parte del patrimonio de una persona. Y también nos sirve para qué. Lo siguiente, mis doctores, no todo lo que a primera vista parece delito, efectivamente lo es. ¿Por qué? Porque tenemos que satisfacer requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Nótese, hombre Alfonso, también que en el caso del estafador que quiere estafar, ojo, quiere estafar, lo quiere hacer, pero utiliza billetes de monopolio. Entonces hablamos de inidoneidad de las herramientas. Entonces nótese que ahí donde vamos más allá de nuestra escuela finalista. Entonces decimos, sí, si bien es cierto, lo quiere hacer, pero ¿será que cumple requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad? Entonces el análisis con base en la escuela finalista tiene en cuenta la finalidad del autor y adicionalmente que se satisfagan requisitos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que como le repito, ese segundo elemento es el que no se presenta en este caso. ¿Qué nos dice Alfonso? Alfonso ya es Alfonso. César Augusto, ¿alguna otra acotación? Bueno, listo. Desde ese punto de vista, que estoy de acuerdo con el compañero Alfonso, totalmente. Que igual, en el caso que nos dio, pues existían varios vacíos jurídicos que lo llevan a uno a pensar que este señor niño cometió el delito directamente y eso lo lleva o le acarrea la pena de hurto, de que da la pena de hurto. Sí, César Augusto, muy bien dicho. Parecería delito, pero efectivamente no acorde
la voz de su docente, sino también de la misma Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, no comete ningún delito. De pronto, si mañana o pasado mañana existe alguna variación en los requisitos de la antijuridicidad, sí, pero el análisis correcto del caso es que el segundo ladrón no comete ningún delito. Ojalá alguno de los integrantes, yo he leído como el 70% de los trabajos haya buscado la jurisprudencia que trata sobre el ladrón que roba ladrón y en el cual no existe delito para este segundo ladrón. Básicamente sería algo absurdo pregonar que sobre el primer ladrón, esto es el ladrón a quien se le hurta, se lesionó su patrimonio económico, porque sería pregonar que ese dinero entró a formar parte de su patrimonio económico. Entonces, le repito, aunque la conducta parece delito, no lo es. Siempre, absolutamente siempre, cuando ustedes vayan a hacer un análisis de un caso, vayan y siéntense mucho tiempo a estudiar si se satisfacen todos estos requisitos. No podemos hacer un análisis como tan a la ligera. Es decir, sí, es que él quería robar y efectivamente ladrón. No. Entonces, hubo tipicidad, ya ese es nuestro análisis. Hubo antijuridicidad, hubo culpabilidad, hubo culpa, hubo preterintención, fue autor mediato. Todo ese análisis es el que nosotros debemos hacer, pues, en sede de derecho penal. ¿Qué nos dice Paola Caraballo? Doctor, una pregunta, digamos, con respecto a lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 4830. Pero pues, digamos, es solo una sentencia, ¿sí? Pero digamos, para que se haga efectiva, tienen que haber otras dos sentencias para que sea una doctrina probable, ¿no? Sí, aunque la doctrina probable ya no existe en nuestra normatividad, Paola. Existió en alguna época, pero ya no. Sin embargo, cuando existen, el juez se puede apartar, claro que sí, pero que cuando existan versiones encontradas, cuando existan posturas encontradas. En este caso, si bien es cierto, como lo indica Paola, si es una sola sentencia, claro que sí, pero al ser una sentencia, hacer la única sentencia que ventila un aspecto como este, es de obligatorio cumplimiento para los jueces, y no habría por qué apartarse de la jurisprudencia, por una sencillísima razón, Paola, que si uno se aparta de la jurisprudencia, tendría que aceptar que esos 2 millones entraron al patrimonio del señor Niño, y eso iría en contra del Código Civil. Acordémonos que una de las fuentes de las obligaciones no es el delito nunca genera derechos. Entonces, eso implicaría que si tú invades un terreno, lo invades, te hurtas un terreno, haces una invasión de tierras, eso genera derechos en ti. O que si tú te robas un celular, inmediatamente genera derechos tuyos sobre ese celular. No, acordémonos que el delito no genera derechos. El delito no lo es. Y apartarnos de la jurisprudencia sería empezar a aceptar que el delito sí genera derechos. Y esa postura es en contra de principios generales del derecho. Ok, doctor, gracias. Vale, Wilson. Profe, buenos días y buenos días, compañeros. Teniendo en cuenta que la pregunta es, ¿determina si la conducta desplegada por Camilo Niño es típica, antijurídica y culpable? O sea, su merced disculpe que le diga así, ¿no? Nos enfocó a la conducta de Camilo Niño. Sí. Y digamos a contestar típica, antijurídica y culpable. Básicamente eso fue lo que tratamos de desmenuzar ahí, en esos tres conceptos. Y la pregunta es, hombre, Wilson, ¿es típica? Pues en mi concepto yo coloqué que era típica, sí, señor. Claro, lo es. Claro que es típica. No es que el despojar a otra persona de un bien mueble ajeno para sí o para otro está consagrado en el artículo 239 y siguientes como delito. Claro que es típica. Ahora viene la pregunta, ¿es antijurídica? La respuesta es no es antijurídica. ¿Por qué? Porque acordémonos que la antijuridicidad es poner en peligro el bien jurídicamente tutelado. Y no estábamos hablando de que se puso en peligro el patrimonio del señor Pérez. ¿Por qué? Porque ese dinero no hace parte de su patrimonio. Por eso no es antijurídica. ¿Y la culpabilidad? Sí, es culpable, claro que sí, pero cuando se hacen análisis de si es típica, antijurídica el culpable, pues básicamente la respuesta sería sí es típica, no es antijurídica y es culpable. Pero si falta alguno de los tres elementos, ya deja de ser delito.
Listo. Al igual la pregunta no es que si era delito o no era delito, era Sí, explicarlas. pero Listo, entonces, profe, muchas gracias. se podía responder de muchas formas, no por falta de antijuridicidad, o también se podía responder que la conducta era típica, no antijurídica y sí era culpable. Básicamente cualquiera de las dos respuestas era la acertada, pero aquí lo que yo quería básicamente es que determinaran que esta conducta no es antijurídica, no pone en peligro el bien jurídicamente tutelado. Pilar. Profe, con respecto a lo del patrimonio, pues en el momento del análisis, pues yo pienso que un juez siempre le va a decir a la persona, demuéstreme de dónde sacó usted el dinero. Es lo primero que me imagino que un juez le dice, demuéstreme que ese dinero... El juez no puede exigirle a nadie pruebas, Pilar. De hecho, la fiscalía tendrá que llevar sus pruebas, la defensa tendrá que llevar sus pruebas y el juez fallar con base en las pruebas que le lleven. El juez es un tercero, el juez está ahí quieto y simplemente le llevan unas pruebas. Usted como jueza no podría exigirle a una parte o a otra que lleven determinada prueba. Usted lo puede pensar, sí, miren, este fiscal le faltó esta prueba o a este defensor le faltó esta prueba, pero por eso esto es un sistema de partes. Esto es tanto la fiscalía como la defensa tendrán que recaudar todas las al juez y el juez tomar una decisión con base en las pruebas que le llevan. Ah, bueno. Catherine. Doctor, qué pena molestar. Quería preguntar respecto pues a las calificaciones del parcial y también al trabajo sobre las escuelas finalistas. Es que pues no, al final no nos enviaste. Bueno, pues básicamente la calificación del parcial, estos parciales no tienen, miren, no, a ver, para Catherine y para todos, yo sé, y lógicamente también fui estudiante, yo sé que nos interesa la nota, pero preocupémonos un poquito más de pronto por el análisis, como por aprender a hacer esos análisis jurídicos. La nota final es un cúmulo de todas las demás notas, y no es las respuestas. Ojo, yo no califico nunca las respuestas, porque yo más o menos intuyo por dónde van a ser las respuestas. Miren, yo no les pregunto, por favor, defina cuáles son las causales de ausencia de responsabilidad. No, porque esos exámenes como tan tipo escuela no van conmigo. ¿Y por qué? Y por lo siguiente, doctores, porque ustedes, como los médicos, igual cuando están estudiando derecho y alguien sabe que están estudiando derecho, le dicen casos. Le dice, mire, usted que está estudiando derecho, pues tengo este caso. Y les llevan casos. Y yo siempre voy a evaluar con base en eso, en casos. Yo analizo para calificar es la forma en que respondieron el examen. No si está bien la respuesta o no. Si observé un análisis juicioso, pues la respuesta es buena. Así hayan puesto que es antijurídica. Miren que ya aprendieron que la respuesta es que la conducta no es antijurídica, pero yo lo que califico es al análisis que hagan. Con base en lo de las escuelas, Catherine, esta misma tarde, con base en el archivo que me envió la monitora, en ese mismo archivo van a ir todas y cada una de las escuelas que le corresponde exponer a cada uno de los grupos. Teniendo en cuenta que este es un fin de semana largo y que ustedes no tienen que hacer nada en esos 3 días de puente, pues yo les voy a colocar para esos 3 días de puente, que es básicamente lo de las escuelas. A veces uno se aburre 3 días sin hacer algo, pues entonces van a hacer ese trabajo de las escuelas. Igual son 5 hojitas escritas a mano. Entonces van a tener estos 3 días de puente para hacer el trabajo de las escuelas y exponerlo, tanto el día martes como el día miércoles, que es el día que finaliza nuestro módulo. ¿Listo, Catherine? Y para todos. Gracias, doctor. Vale. ¿Qué nos dice Jenny? ¿Alguna acotación? Jenny Carolina. No, profe, yo quería preguntarle en el caso de que, porque pues yo me confundí, fue por el bien jurídico, porque yo sabía que pues ladrón con ladrón, pues eso no era para eso, pero entonces yo lo tenía como el bien jurídico de la vida, o sea que nunca en ningún caso se coloca ese bien jurídico. No, pues a menos porque que... con cualquiera puede atentar la vida. Pero mira, Jenny, que en derecho penal siempre vamos a buscar qué quería la persona. ¿Qué quería la persona?
Entonces, básicamente, si yo quiero hurtarte, pero resulta que tú me viste la cara y te pego un tiro en la cabeza, pues claro que ahí sí atenté contra la vida. ¿Pero por qué? Porque yo cometo el delito de homicidio para no dejar testigos. Pero si yo te amenazo con el arma, nótese que el ejemplo decía que solo lo intimidó. Lo menos. Solo lo intimida. Y te nunca, que lo puede matar, claro, pero lo que te decía, si te intimida con una piedra también te pueden quitar la vida. De hecho, si te intimida con un corta uñas también te pueden quitar la vida. Entonces, no siempre miremos si puede llegar a ser letal o no letal. Esto será, que sea un arma traumática o de fuego, se tendrá en cuenta eventualmente para el delito de porte ilegal de armas, para ese análisis sí. De hecho, en algunos casos, si se logra demostrar lógicamente que se cegó la vida de la persona con el fin de no dejar huellas o no dejar testigos, claro que sí estará comprometida la vida o la integridad personal, pero en los demás casos no, porque resulta, Jenny Carolina, que esto sería tanto como imputarles en todos los hurtos que existiera una amenaza con un cuchillo o con una navaja o con un puñal, sería impugnarle en todos esos casos, imputarle tentativa de homicidio. No. Cada caso lo vamos a analizar con mucha lupa y aquí en este caso hipotéticamente solo existió, fue, digamos, una amenaza. Nunca, digamos, lo intimidó. No más, no le hizo ni le pegó con el arma ni nada por el estilo. Ya después, si esto pasa a algunas agresiones, se tendrán que analizar esas agresiones para determinar si efectivamente se vio afectada la vida o la integridad personal o no. Edward. Listo, profe, gracias. Muy buenos días para todos, buenos días, profesor. Bueno, yo sí creo que cometí el error ahí. Bueno, en cuanto al bien jurídico tutelado de la vida, pues sí lo analicé bien y pues una arma traumática y si él no le disparó, pues no creo que pues lo afecte. En cuanto al bien jurídico económico, ahí fue donde le embarré, porque yo sí coloqué que sí afectaba el bien jurídico, pero no lo analicé del punto de vista que la plata pues venía de ilícitos. Inclusive estando en ceremonia por acá en el 7 de agosto le pregunté a un abogado y él me sacó de esa duda, dijo no, nunca. Dijo la plata que viene nunca va a ser parte del patrimonio económico. Entonces, bueno, ahí me quedó un poquito mal, pero estuvo muy bueno el ejercicio, doctor, y pues sí, la idea es como aprender y sí, o sea, el tema es aprender. Yo siempre he dicho eso, pues, y lo que dice el profesor es muy cierto. Pues uno tiene que pensar en la nota y todo, pero en el caso mío estoy tratando es como de aprender, de tener esa enseñanza. Y pues muy bueno el caso y preguntando a compañeros de trabajo, inclusive que son abogados, como a 3 le pregunté porque no me quedé con solo uno y los 3 me dijeron lo mismo. Dijo, no, eso si fue de un robo, no hace parte del bien jurídico, o sea, no es parte del patrimonio económico. Entonces, ahí en el caso mío yo la embarré en ese punto. Gracias. Sí, Eduardo, que aprende uno que memorizándose las causales de ausencia de responsabilidad, ¿qué saca uno con memorizarse las causales del 32? No, aprende uno cuando aterriza todos esos conocimientos a casos que nos lleven a nuestra oficina o a casos que nos lleven o que conozcamos en nuestra vida práctica. Ahí es donde verdaderamente aprendamos cómo aplicamos los conocimientos a los casos. Pero bien, ¿no? Y Edward, y el objetivo, mire, hombre, Edward, yo actué con dolo. Yo como profesor, porque yo sabía que muchos de ustedes iban a cometer ese yerro. Entonces, ¿aquí hay un dolo del profesor? Por supuesto que hay un dolo del profesor. Pero la cascarita, profe, el dolo, cascarita. claro, el dolo precisamente es para eso, para que analicemos. Y miren, ¿no? Y por la nota, miren, la nota es lo de menos. Igual a mí ni me pagan más, ni me pagan menos por la nota, pero a mí sí me preocupa es que mañana o pasado mañana ustedes ya como abogados digan, allá viene ese señor de la tercera edad, lógicamente, que fue mi profesor de Derecho Penal y me hagan quedar mal en una audiencia como intervinientes en una audiencia. Eso sí me daría mucha tristeza que me hicieran quedar mal. Pero esto, que miren ese viejo y ustedes saben qué es lo que se acompaña, las palabras tan hermosas que se acompañan a los profesores después de ese viejo, no sé qué es ese cuándo que me dictó Derecho Penal. Eso la verdad no me interesa, no me afecta. Pero sí me gustaría, de hecho me encantaría encontrármelos en los estrados judiciales, como fiscales, como jueces, ojalá como magistrados, qué sé yo, o como grandes abogados litigantes, y decir, mire, usted me abrió la puertica porque enseñarles no les enseño, sino les dejo, es como la inquietud para que sigan
profundizando en su aprendizaje. Eso es lo que básicamente, eso es lo que busco. Eso es lo que busco. Decía mi profesor de Derecho Probatorio, lo que busco es que aprendan Derecho Penal, así se rehúsen, pero que aprendan Derecho Penal. Entonces, es básicamente. Yo ya, por ejemplo, profesor, yo ya aprendí que, o sea, ya con los 3 trabajo que les pregunté, ya aprendí que todo lo que viene ilícito no va a ser parte, y yo no lo sabía. Y dije, bueno, por lo menos el que roba y bueno, pues compró su apartamento, pues ya hace parte de su patrimonio económico. Y Sí, ya no. mire que la duda que me creó, y no me quedé con un solo compañero. Estando en el pantano de Vargas, le pregunté a otro abogado que estaba allá y, le dijo, y él me dijo lo mismo. Yo, no, nunca, dijo, así sea Pablo Escobar, nunca hizo parte de su patrimonio económico, de toda su fortuna. ¿Por qué? Porque era ilícita. Entonces ya me quedó muy claro que no hace parte del patrimonio económico todo lo que viene ilícito. Por eso se persigue, y para todos y para Edward, por eso se persigue. Básicamente así pase de una mano a otra y de otra mano a otra, nunca eso formará parte del patrimonio económico de alguien, y por eso existen esas figuras de extinción de dominio y todas estas figuras para quitarles esos bienes a esas personas, porque tienen un origen ilícito y nunca formarán parte del patrimonio. Gracias, profesor, muy amable. Vale, listo. Sandra. Profe, a mí, a diferencia del compañero Eduardo, a la mayoría de los que les pregunté, me dijeron lo contrario. O sea, yo digo, estamos rodeados de malos abogados porque que el error lo cometa un estudiante de Derecho, pues igual estamos para aprender. Pero a la mayoría de los que les pregunté y les envié incluso la casuística, me dijeron que no, que claro, que ahí sí había hurto, que eso no importaba, que en ese caso sí se veía el hurto. Pero yo decía, no puede ser, y seguía buscando y conclusión, estoy rodeada de malos amigos abogados. Conclusión, pues afortunadamente me mantuve en la postura y muchas gracias de antemano por esos casos, profe. Sí, Sandra, el llamado es a que cambies de amigos, por lo menos que sean buenos amigos, pero que cambies a quienes les están consultando los casos, porque pues estaban como un poquito fuera de base. María Fernanda. Señor profe, una pregunta. Cuando hacen el tema de extinción de dominio, es decir, si yo fui el ladrón, ¿sí? Y yo pongo pues lo que robé, que fue una casa o una finca o algo así, y lo pongo a nombre de mis familiares, ¿ahí cómo hacen? No importa en manos de quién esté el bien, la justicia va detrás de ellos, María Fernanda, no importa, porque o si no, entonces la rato serviría para no ir detrás de esos bienes. No importa que tú lo coloques detrás de otros. Yo analizaré a tus familiares, el juez los llamará y les dirá de dónde sacaron el dinero. Tendrán que justificar de dónde sacaron el dinero, dónde estaba guardado ese dinero, si lo pidieron prestado, a quién se lo pidieron prestado, a qué banco, a qué persona, todo eso, pero eso es un trabajo bastante arduo, María Fernanda. Sí, gracias. Vale, listo, mis doctores. Entonces, estábamos volviendo ya a nuestro tema. ¿Me recuerdan, por favor? Estamos en la ley, ¿cierto, doctores? Correcto, doctor. Vale. E indicábamos en las clases anteriores que básicamente, pues para que se presente esa legítima defensa, pues primero tiene que existir una necesidad de esa defensa. Yo tengo que estar en la necesidad de defenderme, que se puede defender un derecho propio o también se puede defender un derecho ajeno. También se puede, no solo el mío, sino también el de terceros. Básicamente debe existir una agresión que sea actual y una agresión que sea inminente y lógicamente que la agresión sea injusta. Y por último, mis doctores, debe existir una proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Aparte de esos requisitos, se me olvida uno muy importante, doctores. La persona que obra en legítima defensa tiene que saber que lo está haciendo. Tiene que saber que está obrando en legítima defensa. Miren, lo entendemos mejor con un ejemplo. Si yo observo a mi enemigo y con el fin de quitarle la vida le disparo a mi enemigo, pero por una coincidencia muy grande, mi enemigo estaba hurtando a una dama. Entonces, no puedo pregonar que estaba en legítima defensa del patrimonio de la dama. ¿Por qué?
porque nótese que mi intención siempre fue cegarle la vida a mi enemigo. Entonces también tengo que contemplar o tengo que saber que estaba obrando en legítima defensa. Entonces tengo que tener ese conocimiento. Sandra. Profe, qué pena con usted. Mi pregunta es, yo conocí un caso, bueno, lo leí o lo vi en las noticias en algún momento, donde un escolta evitó el hurto de una señora que estaba en estado de embarazo, de gestación, y le disparó al presunto ladrón. Pues obviamente impidió el hurto y yo lo tomé como el numeral que sigue, donde dice que ante una injusta agresión, ya sea propia o ajena. En ese le abrieron un proceso penal le aperturaron un proceso penal por homicidio, pero creo que el abogado que él consiguió alegó la legítima defensa. ¿Es así, profe? Pues mira, es que nosotros nunca pensemos en que los procesos no se pueden abrir. Claro que se deben abrir los procesos penales, pero si se materializan o se presentan las causales para la legítima defensa, pues estará en manos del abogado demostrarle que efectivamente se presentan estos requisitos. Ahora bien, también acordémonos que veíamos algunos casos en que existe un exceso en la legítima defensa. El exceso en la legítima defensa también puede llegar a presentarse, pero la fiscalía, si considera la fiscalía que se presenta un exceso en la legítima defensa, así se lo tendrán que demostrar al juez. Lo importante, Sandra y todos, es que ustedes ya conocen las herramientas ya saben los elementos y las características de la legítima defensa. Si llegan a tener un caso mañana en el cual ustedes estén tratando con algo que parezca una legítima defensa, ya conocen cuáles son los elementos y ya sabrán qué estrategia defensiva diseñar para demostrarle al señor juez que esa persona obró en legítima defensa. Doctores, una vez hemos determinado cuáles son los requisitos de la legítima defensa, centrémonos en uno de esos requisitos de la legítima defensa. Todos los requisitos, les repito, se deben presentar. Entonces debe existir la agresión actual inminente, debe existir la legítima defensa propia o de un tercero, y básicamente esa proporcionalidad entre la defensa y el ataque. Pero imaginémonos, doctores, ¿será que puede llegar o podrá? Pero veo aquí que tiene Pilar la mano levantada. Pilar, la escucho, por favor. Profe, sí, a ver si me puede colaborar con una dudita. La persona que obra en legítima defensa tiene que saber que está actuando en legítima defensa. En ese caso se aplicaría para si conoce a la víctima, pero cuando aquí... No, Pilar, nunca. Yo nunca he dicho que conozca a la víctima, no. Por eso, profe, entonces eso sería defensa pura y simple, porque aquí sí. Yo lo que estoy leyendo es que el defensor... Mira, Pilar, mira, espérate, Pilar, mira, ¿qué tal? Tú vivas en una casa que tiene mira, lo entiendes mejor con un ejemplo. Tú vives en una casa que tiene terraza, ¿sí? Sí. Y tú ves que yo estoy abajo, yo estoy allá en el primer piso timbrando para ingresar estoy timbrando. Y tú dices, allá está ese viejo grandoble, no sé qué, así como ustedes adornan, allá está ese viejo que me enseñó Derecho Penal, y tomas una matera, Pilar, y me la lanzas, como para desquitarte de la nota que sacaste en este módulo de Derecho Penal General. Entonces me lanzas la matera. Entonces resulta, Pilar, que tú no estabas viendo, tú solo me alcanzaste a ver a mí, pero yo estaba amenazando a otra persona con un cuchillo. Pero eso tú no lo alcanzaste a ver. O sea que la pregunta es, ¿Pilar sabía que estaba obrando en legítima defensa de esa víctima que ni siquiera conocía? No, porque el objetivo o el fin de Pilar era causar. ¿Por qué? Porque yo soy su enemigo o su profesor de Derecho Penal General, que su enemigo y profesor de Derecho Penal General son casi lo mismo. Pero el objetivo de Pilar era lesionarme, no era defender a ese tercero, porque Pilar nunca se enteró que yo allá, de pronto su panorámica o su visual no le permitía, yo estaba amenazando a otro tercero con un cuchillo, pero tú nunca lo viste. Entonces, no es que lo conozcas, Pilar, no es que lo conozcas, sino que la persona tenga la conciencia de que está obrando en legítima defensa.
¿Listo? Ya con ese ejemplo nos queda un poquito mejor entendido. Sí, profe. Entonces, ahora pensemos en lo siguiente. Ya sabemos que tiene que existir la agresión, que debo tener esa proporcionalidad entre la defensa y la agresión, y que puedo ejercer la defensa propia o de un tercero. Pero imaginémonos lo siguiente. La pregunta es la siguiente. ¿Será que una persona puede obrar en legítima defensa cuando no exista agresión? Nunca existe ninguna agresión. Ojo, ninguna agresión. No existe agresión. Ya sabemos, doctores, que si existe agresión, la persona puede obrar en legítima defensa. Si existe una agresión. Pero la pregunta es, sin existir ninguna clase de agresión, ojo, ninguna clase de agresión, ¿una persona podría obrar en legítima defensa? Sin existir agresión. No existe agresión. ¿Qué nos dice? Aquí veo que tiene la mano levantada Pilar. Pilar, ¿tú podrías defenderte de ninguna agresión, Pilar? No, profe, ¿cómo voy a defender la legítima defensa si hay una causa que me la esté provocando? No existe la agresión, básicamente no existe ninguna agresión. Exacto, no hay una agresión. ¿De dónde voy a sacar yo una defensa, una legítima defensa? Bueno, No, perfecto. para mí no, Pilar. profe. Entonces la respuesta de Pilar tiene, si estuviésemos haciendo un preparatorio, la respuesta de Pilar sería 0, 0.0000. La respuesta es totalmente errada. Pero, y el código nos lo va a enseñar de la siguiente forma. Como resulta que la doctora Castro, la doctora Pilar, ya tiene un código físico porque ya le llegó el código a la casa, porque ella está que pide el código aproximadamente hace 20 días, yo creo que es un tiempo más que prudencial para que le hubiese llegado el código a su casa. Entonces, la va a dar lectura no a la primera parte, ojo, no a la primera parte del artículo 32, numeral sexto, sino Pilar se va a ubicar en la segunda parte de ese numeral sexto. ¿Qué nos dice? ¿Qué pasó con el código de Pilar? ¿Ya llegó? Se presume, dice, se presume, Pilar, préndame el Sí, micrófono. profe, tranquilo. ¿Ves ahí diciendo artículo? ¿Cuál artículo, perdón, profe? El 32, numeral sexto, parte segunda. Dice, se presume. Sí, señor. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Perfecto. Pilar, por favor, ¿me puedes repetir esa partecita? Desde se presume hasta inmediatas. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Una pregunta, Pilar. En ese pedacito que tú nos leíste, ¿se halla plasmada o se halla consagrada la palabra agresión? No, para nada, no, en ningún lado. Volvamos y lo leemos, por favor. Volvamos y lo leemos. ¿Se presume qué, Pilar? Bueno, se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño. Ay, profe, quien rechaza, o sea, el hecho de rechazar. No, yo no interprete, solo lea Pilar, no se ponga a interpretar. Bueno, se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Listo, nuevamente te pregunto, Pilar, ¿aquí estamos hablando de agresión? Profe, no, para mí no. No estamos hablando de agresión, Pilar, no dude, Pilar, no dude. El objetivo mío tampoco es poner la duda. Yo le digo, ahí sí, claro, sí, pero para ver que ustedes cambian de parecer cada ratico. No, Pilar, aquí no estamos hablando de agresión. No hay agresión, no hay ninguna agresión. Simplemente
existe un extraño, ahí dice la palabra extraño, ¿cierto, Pilar? Sí, y sí, ese señor. extraño ha ingresado o ha intentado ingresar a tu habitación o dependencias inmediatas, dice. Pero ¿ahí hablamos de agresión? No. No hablamos de agresión. Entonces, a ver, y voy a continuar con Pilar. Pilar es la doctora que me va a servir hoy para los ejemplos. Que me ponga 0. No, pues ya tiene el 0, no solo Pilar, sí, ya, igual ya tiene, entonces no hay ningún problema, no hay nada que perder, Pilar. Sí, bueno, listo, hagámosle pues. Entonces, ojo, Pilar, lo que dice la segunda parte de ese numeral sexto, dice, existe un extraño, ahora sí lo vamos a analizar, existe un extraño, y ese extraño, Pilar, ha ingresado a tu habitación o a tus dependencias inmediatas, o por lo menos ha intentado ingresar. Ojo con las palabras, interpreta cuando la ley te solicite una interpretación. Okay. Habitación. No dice inmueble, no dice a tu inmueble, dice a tu habitación. ¿Sí ves? Como inmediatamente vamos a imaginarnos 1000 cosas, pero no. El código nos dice es habitación o dependencias inmediatas. No dice que usted tiene su casa, y yo ojalá me la imagino, es una casa de más o menos de 500 metros cuadrados, pues allá la entrada no es la dependencia inmediata de la habitación. Cada caso será analizado de una forma muy distinta. Como mi casa es distinta a la de Pilar tiene 500 metros cuadrados y la mía tiene 20 metros cuadrados. Entonces, hombre, en un apartamento de 20 metros cuadrados casi que todos se convierten en situaciones en dependencias inmediatas de la habitación. Cada caso con un análisis especial. Pero bueno, volvemos. Es extraño que se encuentra en la habitación de Pilar. Nuevamente le pregunto a Pilar. No, profe. No hay agresión, no la hay, Pilar, porque si hubiese agresión, hablamos de la legítima defensa común y corriente. La legítima defensa en donde existe una agresión y existe una respuesta o una defensa a esa agresión. No, aquí no. Aquí simplemente un extraño se encuentra en tu habitación y tú lo rechazas. ¿Cómo lo puedes rechazar? Pues inmediatamente le digo que qué hace aquí o que... No, eso por favor, Pilar. Si el extraño se encuentra allá en su habitación y usted le dice, señor, ¿cómo está? ¿Y usted qué hace acá en mi habitación? No, eso no es ninguna forma de rechazar, Pilar. Entonces, ¿quién ha dicho que usted rechaza a esa persona? Ojo, a ver, Pilar, mira. ¿Cuál es el último, bueno, cuáles son los requisitos? Y volvemos a la defensa, a la legítima defensa pura y simple. ¿Cuáles son los requisitos de la legítima defensa pura y simple? Primero, defender el derecho propio o ajeno, que exista una agresión actual o inminente en el acto, que el agresor no tiene ninguna facultad para actuar, que haya proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Espérate, listo. Entonces, que haya proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Resulta, Pilar, que en esa, ahora, ya teniendo en cuenta eso, resulta que ahora no hay agresión. Ojo, no hay agresión. Pero uno sí se puede defender. Lo dice el artículo. Uno sí se puede defender. Entonces, aquí hablamos de proporcionalidad. La respuesta es no. No podemos hablar de proporcionalidad porque si no hay agresión, ¿cómo yo sé hasta dónde es proporcional mi defensa? No, aquí simplemente se trata de un extraño, y volvemos al caso, Pilar, del extraño que está en tu habitación. Está allá en tu habitación. Dime una cosa, Pilar, ¿tú cómo lo rechazas? Bueno, aparte mátalo, Pilar, mátalo. Ok. Cógelo a cuchilladas, péguele unos 4 tiros en la cabeza, cójalo con un bate de béisbol y péguen en la cabeza. Mátelo, Pilar, mátelo. Porque aquí no podemos hablar de proporcionalidad porque no hay agresión. Simplemente es un extraño, ojo, un extraño que está en tu habitación.
Entonces, y Pilar lo puede matar, ojo, matar, aquí vamos a hacer como 007, aquí tenemos licencia para matar. ¿Y cuándo tenemos licencia para matar? Cuando se presente esa especial forma de legítima defensa que se denomina la legítima defensa privilegiada. Así se denomina, legítima defensa privilegiada. Entonces, ¿entendió la legítima defensa privilegiada, Pilar? Sí, sí, señor. Bueno, Ya es entonces un, Pilar pero me es dice, es ya un, entendí la legítima defensa privilegiada, perdón, profesor. es un caso Entonces, especial. claro, entonces miren lo que dice Pilar. Mire, en este caso hipotético, Pilar resulta que su nota en el primer examen fue 0 y su nota en el segundo examen siguió el mismo común denominador, 0 y 0. Pero Pilar me dice, profe, mire, la verdad, yo no quiero perder la materia, pero yo sé bastante, yo ya entendí que la legítima defensa privilegiada me puede hacer un examen de un repechaje, por favor, para que yo salve mi nota. Yo le digo, listo, Pilar, usted me cae muy bien, entonces como usted la legítima defensa privilegiada, yo le voy a poner un caso a Pilar. Y Pilar me dice si está obrando en legítima defensa privilegiada o no. Entonces, Pilar, yo, usted sabe quién soy yo, su profesor de Derecho Penal. Yo quiero ver a Pilar. Es que Pilar alguna vez me comentó que dormía desnuda. Y para mí eso es excitante. Entonces yo clandestinamente, Pilar, clandestinamente, ingresé a la habitación con el objeto de verte desnuda dormir. Ojo, no más, no más. Entonces, hoy a las 2 de la mañana, Pilar se duerme, yo entro a la habitación soterradamente, subrepticiamente, clandestinamente, entro a la habitación de Pilar y la observo. Observo ese bonito espectáculo de ver a Pilar desnuda durmiendo y Pilar despierta. Pilar despierta y cuando Pilar despierta, inmediatamente toma su arma, me dispara y me mata. Entonces la pregunta será, Pilar, cuando van a iniciar el proceso, y Pilar dice, un momento, por favor, yo aquí obré en legítima defensa privilegiada. ¿Por qué? Porque así lo permite la segunda parte del numeral sexto del artículo 32. Pilar, no me dé la respuesta todavía. Les voy a dar no solo a Pilar, sino a todos 5 minutos para que lo piensen. Por favor, piénsenlo en 5 minutos y en 5 minutos nos encontramos y me dan sus respuestas. Profe, la respuesta es sobre por qué es legítima defensa privilegiada. ¿Qué compañero me indica? Sí, sí, tienes que analizar si es legítima defensa privilegiada. El caso de Pilar, Pilar. ¿sí? Listo, gracias, señorita. Muy amable.
esa parte política del bloque de constitucionalidad, que se ha logrado incorporar gracias a la Constitución. Bueno, entonces volvemos y vamos a analizar la conducta desplegada por doña Pilar. Pilar, estoy contigo. Ya conoces el caso, ¿cierto? Ya Pilar sabe de qué estamos hablando. Cuéntame, Pilar, ¿obraste en legítima defensa privilegiada? En ese caso, o sea, si lo mato, Sí, profe, señora. no, profe. ¿Por qué no obraste en legítima defensa privilegiada, Pilar? ¿Cuál es el requisito que faltó? Que usted fuera un desconocido.
básicamente que fuera un desconocido. ¿Qué nos dice César Augusto? Buen día, sí, señor. Actúo en legítima defensa, ya que al estar dentro de la casa, conocido o no, entró sin permiso. Entonces César, ahí no, está. César, eso no lo dice la ley. La ley no dice que sea con permiso, o sea que sin permiso, Por eso. y que sea, pero eso no lo dice la ley. No colocamos palabras de la ley que no están consagradas. Ahí Ok. dice es indebidamente. Pero sí, indebidamente, ingresó indebidamente. Ujú. Perfecto. César Augusto. Ya. Ah, bueno, perfecto. Jenny Carolina. No baja la mano. Profe, pues para mí no actuó con defensa privilegiada por lo que decía Pilar, porque es un extraño. Pero pues ahí viene mi pregunta. No es un extraño porque es el docente, pero es un extraño en la vida personal. No sé. Y luego, Para mí es eso. espérenme un momento. Es extraño. Ay, sí, sí, sí. Entonces, miren, doctores, que básicamente el análisis que está haciendo Pilar es el análisis correcto. Aquí no estamos hablando de un extraño. Ya lo que hace Jenny Carolina es adicionar requisitos que la ley no consagra. Aquí no dice que tiene que ser un amigo, ni que tiene que conocerlo. No, simple y llanamente, la ley consagra la palabra extraño. Si Pilar hoy a las 2 de la mañana me observa en su habitación, aquí no hablamos de casa, no, aquí nunca hablamos de casa. Ojo, por favor, no interpretemos tan a la ligera el Código Penal, porque a veces interpretaciones tan a la ligera hace que cometamos errores. Aquí no hablamos de casa, aquí hablamos de la habitación. Entonces, Pilar, si hoy me observas a las 2 de la mañana en tu habitación y me matas, no hay una defensa privilegiada. Y la respuesta es acertada. ¿Por qué? Porque yo no soy un extraño para Pilar. No lo soy, soy su docente de Derecho Penal. Ahora bien, si te estoy intentando agredir, pues ya hablaremos de la legítima defensa común y corriente, en la cual existe una agresión. Pero en esta legítima defensa no existen agresiones. Simplemente se dan algunos requisitos o dos requisitos sustanciales. ¿Cuáles son? Primero, que un extraño ingrese o haya intentado ingresar a mi habitación o dependencias inmediatas. Solo esos dos requisitos. No existe agresión. Y al no existir agresión, doctores, pues no se puede pregonar la proporcionalidad de la defensa. No, porque no hay agresión, entonces no se puede hablar de proporcionalidades en defensa. Simplemente es ese extraño que ingresó o ha intentado ingresar a mi habitación o dependencias inmediatas. ¿Qué nos dice Yair? Profe, le pongo a analizar este caso para que me lo explique. Digamos, a una persona la amenazan de muerte, ¿no? Entonces le dicen, lo vamos a matar, no sé, digamos, de aquí al martes, ¿no? Entonces la noche Pero anterior ahí como que se... hablamos de agresión, Yair. Ya cuando hay una agresión, amenaza, hay una agresión. No, pero profe, espérame un momento. Se prepara, ¿no? Entonces no se da el cometido, ¿no? Entonces ese día no lo entran a matar, sino entra otra persona, pero a robar. Y entonces, por el miedo que le inducieron... Pero Yair, vaya, ¿robar es una agresión? Sí, claro. Claro que sí, para robar el es una agresión. Claro que robar es una agresión. Pues yo no sé ustedes pero hay... cómo delimitan agresiones solo a la vida, no, agresión a cualquier bien jurídicamente tutelado. Si entra un ladrón
y ustedes obran en legítima defensa, pues no es legítima defensa privilegiada, es una legítima defensa pura y simple. ¿Por qué? Porque el robar es una agresión a mi patrimonio económico. Entonces, miren cómo no podemos colocar, que entró a robar, pues si entró a robar, entró a agredir, el cometer hurto, entrar a mi residencia, despojarme de mis bienes, pues se constituye o se materializa inmediatamente en una agresión. Ojo, porque yo cuando les hablo de la legítima defensa privilegiada, pues hago uso de una legítima defensa en donde no existe ninguna clase de agresión. Bueno, entonces volvamos. Esa es la primera forma, mis doctores, o bueno, la segunda forma de la legítima defensa. La primera es la legítima defensa pura y simple, la que se presenta cuando existe una agresión, existe una defensa a esa agresión de un bien propio o de un tercero, y esa defensa es proporcional a la agresión. La segunda, cuando un extraño ha ingresado o ha intentado ingresar a mi habitación o dependencias inmediatas y lo rechazo, que se denomina la legítima defensa privilegiada. Existe otra legítima, bueno, existen dos más de hecho. Existe otra clase de legítima defensa que se denomina la legítima defensa preventiva. Ojo, legítima defensa preventiva. Se denomina legítima defensa preventiva. Pues se me olvidaba decirles. La presunción, cuando la ley consagre la palabra presunción, cuando Pilar, Pilar lo leyó 3 veces, dice, se presume la legítima defensa, se presume la legítima defensa, lo dijo 3 veces, cuando inició con su lectura. Quiere decir, mis doctores, que la legítima defensa privilegiada parte de la base que existe una presunción, pero estamos hablando de una presunción legal. No estamos hablando de una presunción de derecho, sino una presunción legal. Ustedes no sé si lo hayan visto o lo verán posteriormente. La presunción legal es la presunción que admite prueba en contrario. La presunción de derecho no admite prueba en contrario. Pero aquí hablamos de una presunción legal. Lucas. Profe. Cuénteme. Ahí me enredé un poquito en ese tema. O sea, me dice que para que haya una presunción. Sí, pero es que eso es de derecho probatorio. Aquí no nos podemos, ustedes solo se pueden llevar por ahora, desafortunadamente, esto es un curso de derecho probatorio, pero una de las, en nuestro derecho existen unas presunciones, 2 clases de presunciones, están taxativamente consagradas en la ley. Las presunciones legales, que son las que admiten prueba en contrario, yo las puedo atacar. Entonces, si ustedes fueran el defensor de ese extraño que murió, ustedes podrán decir, mire, ese extraño no era extraño, era el profesor. Entonces sí admite una prueba en contrario. ¿Cuál? La prueba, ustedes llevarán algunos testimonios que dirán, miren, Pilar no actuó en legítima defensa privilegiada porque ese señor que estaba ahí era su profesor. Entonces admite pruebas en contrario. Pero en derecho existen algunas presunciones que no admiten ninguna prueba en contrario. Ninguna. Por ejemplo, en derecho penal existe una. Si usted tiene relaciones con una persona menor de 14 años, esa relación es prohibida y contra eso no admite ninguna prueba en contrario. Es una presunción de derecho. Que ella quería, que ella lo forzó. No, entonces no existirá ninguna prueba en contrario sobre eso. Salvo pues el error de tipo que lo vamos a ver posteriormente. ¿Vale, Wilson? Listo, profesor. Sí, pero entonces eso lo profundizarán en su curso o en su módulo de Derecho Probatorio cuando estén estudiando presunciones, indicios, prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial y las clases de presunciones. Y eso es como para que lo tengan en cuenta y lo profundicen en su curso de Derecho Probatorio, las presunciones legales y las presunciones de derecho. Existía una presunción de derecho muy famosa, que ya no lo es, ahora es una presunción legal, que es todo hijo habido en matrimonio se presume del marido. Esa era una presunción de derecho, no admitía prueba en contrario. A raíz de la evolución social, ahora sí admiten prueba en contrario, quiere decir que la presunción mutó o se transformó de una presunción de derecho a una presunción legal. Pero eso ya, le repito, será objeto de su módulo de derecho probatorio.
¿Qué nos dice María Fernanda? Sí, señor, profe, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Profe, una pregunta. Por ejemplo, cuando yo tengo pareja o tengo esposo, ¿sí? Uno puede, digamos, ser como tal la pareja, ¿sí? Pero hay veces que en eso puede ocurrir la violación, o sea, en ese momento yo no estoy de acuerdo de tener las relaciones sexuales. Si yo llegase a atacarlo a él, ¿no sería legítima defensa? Claro que sí, porque ¿quién dice que el marido no puede violar a la esposa? Claro que sí. La esposa se puede defender. Ya será un asunto de pruebas y de los abogados que contraten para ver si efectivamente se trata de una legítima defensa. Esto es, si la mujer quería o no consintió con la relación y que se efectuó legítima defensa, pero claro que sí puede una mujer, indistintamente que se trate de su cónyuge, obrar en legítima defensa. ¿Por qué? Porque el cónyuge tampoco la puede obligar a sostener relaciones sexuales no consentidas. Ok, profe, y usted hablaba de el tema de que no era un extraño. Entonces ahí cómo No, pero es se... que está la legítima defensa pura y simple, o es que una violación no es no es una agresión. Claro, una violación Ah, no es ok. una agresión, es la legítima defensa común y corriente cuando se presenta una agresión y la persona se defiende. Pues que una violación es una agresión, indistintamente de quién venga. ¿Qué nos dice Ok, César profe. Augusto? César Augusto, tiene apagado el micrófono. Sí, señor. La pregunta es si dentro de un vehículo también hay legítima defensa privilegiada. No, pues César Augusto, dice habitación o dependencias inmediatas. Muy clara la ley. Dice habitación o dependencias inmediatas. No que hablamos de vehículos. La ley es muy clara, habitación o dependencias inmediatas. Pues Pero, no, profe, cuando se habla, en otro caso, ¿no? Cuando se habla de tenencia de arma, porte de arma, si uno la lleva en el vehículo, sigue siendo tenencia, ¿no? por supuesto, por supuesto. Por eso Claro. le hacía la pregunta que si hay también No, pero es que esto nada tiene que ver, con legítima defensa, la cuestión de las armas. Nosotros no estamos analizando portes de armas, sino legítimas defensas, legítimas defensas. Y esta que se presenta, habitación extraño que haya ingresado, es la privilegiada. Ya. Vale. Entonces, doctores, miren este segundo caso de legítima defensa, la privilegiada. Tengámoslo muy en cuenta. Existe, les decía, otra clase de legítima defensa y esa otra clase de legítima defensa es conocida como la legítima defensa preventiva. A esa preventiva, algunos doctrinantes también le denominan ofendicular. Ojo, ofendicular o legítima defensa preventiva. Esta es otra clase de legítima defensa, la ofensiva o preventiva. Y cuando yo hablo, mis doctores, de la legítima defensa ofendicular o la legítima defensa preventiva, estoy haciendo relación a algunas acciones, ojo, algunas acciones que pueden llevar a cabo los propietarios, los poseedores o los tenedores de un bien. ¿Para qué? Para protegerlo básicamente ¿de qué? De los hurtos. Entonces voy a utilizar unos medios. ¿Para qué voy a utilizar unos medios? Como un mecanismo de defensa preventiva. Preventiva. Coloquemos ejemplos. Las cercas eléctricas. Ustedes ven peligro, cerca eléctrica. Esa es una forma de legítima defensa ofendicular o legítima defensa preventiva. En mi bodega, yo pongo un aviso que dice, no entrar, perros bravos. Si alguien entra y los perros lo matan o lo lesionan, pues estaré en ejercicio de esa legítima defensa ofendicular o de esa legítima defensa preventiva. Ojo, siempre y cuando se utilicen medios lícitos. El tener un perro bravo es un medio lícito. El colocar algún alambre con electricidad es un medio lícito. No puedo colocar
minas antipersonales, o no puede utilizar armas químicas, armas biológicas, no puede utilizar granadas, decir, ojo, terreno minado, no entre, no, esas no son utilización de medios lícitos, se deben utilizar medios lícitos. Otro aspecto que es importante tener en cuenta en esta legítima defensa ofendicular o preventiva es que también debe existir una proporcionalidad en cuanto a la defensa. Por ejemplo, si yo tengo un bien mueble y ese bien mueble colinda con un jardín infantil, yo no puedo colocar cercas eléctricas para que los niños eventualmente tomen esos alambres y se electrocuten y hacer uso de la legítima defensa, indicar o pregonar que estaba haciendo uso de la legítima defensa ofendicular o preventiva, no. No sería proporcional. ¿Por qué? Porque yo sabía, tenía conocimiento que pues al lado de mi predio había un jardín infantil. Siempre tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos. Joymer Andrés, lo escucho. Sí, profe, bueno, lo que pasa es que estaba pensando en cuanto a la legítima defensa Tienes como interferencia. Tiene muy mala señal, hombre Joymer. privilegiada. No sé, eso se puede prácticamente utilizar. Utiliza esta es que cuando prendo la cámara se me va un poco la señal. Pues apáguela, no hay problema. Cuénteme. Ya. Bueno, profe, le estaba diciendo que uno, digamos, o sea, la legítima defensa privilegiada se podría utilizar por una persona malintencionada que quiera dañar a otra para que, digamos, no sé, actúe de tal forma de que esta persona a quien le quiere hacer daño llegue a ese predio que es propiedad de él y luego la dañe y luego él... Aunque nosotros, Joymer, no hablamos de predio, diga que ¿no? eso fue en legítima Pero, Joymer, nunca hablé de predio. defensa privilegiada. La ley no habla de predio, Joymer. En ninguna parte de la ley dice que la persona llegue a un predio. No, eso no dice la ley. Por favor, leamos el código. ¿Qué dice la segunda parte del numeral sexto del 32? Dice habitación o dependencias. Sí, nunca dice predio. Ahora, lo que usted dice, pues ya eso será objeto de prueba. Las pruebas determinarán si hubo una mala fe o si hubo algún plan preconcebido, pero sí, podría eventuarse, claro que sí, pero ojo, nunca hablemos de predio porque una cosa muy distinta es un predio y otra cosa muy distinta es la habitación o dependencias inmediatas. Ok, profe, gracias. Vale, perfecto. Entonces les decía, doctor, a Pilar, ¿alguna otra acotación, Pilar? Sí, señor. Profe, en el caso que nos acabo de decir con respecto a la legítima defensa preventiva. Sí. Exacto. Esa legítima defensa en un caso dado que el autor, o sea, la persona que se esté defendiendo puso la cerca eléctrica pero no le puso aviso, ahí puede ¿Habría alguna clase de responsabilidad? Claro que sí, por eso se exigen esos avisos. Claro que puede haber una clase de responsabilidad. Entonces, doctores, existe una última. Esa es más compleja todavía. Sobre esa vamos a hacer un análisis entre el jueves y viernes. Es más compleja todavía. Es la más compleja de todas las legítimas defensas. Se denomina legítima defensa putativa. Pero la legítima defensa putativa no la vamos a ver. Qué pena interrumpirlo. Es que lo que pasa es que estoy un poco perdido. Lo de la legítima defensa, listo, quedó claro. Pero la cuestión es a donde usted manifiesta sobre las cercas eléctricas. ¿Qué normatividad? No, pues Alexander, es la que establece. yo no sé qué normatividad, Alexander, pero sí debe haber alguna normatividad porque lo exige. Esto es curso de derecho penal, claro que lo hay, lo mismo con los perros bravos, porque es que usted no puede llegar a colocar cercas eléctricas porque sí, Alexander, sabiendo que eventualmente va a lesionar derechos de terceros. ¿Qué normatividad? Pues búsquelo, Alexander. Esto es clase de derecho penal, no es clase de derecho policivo, pero claro que la debe haber. Estoy completamente seguro, Alexander. Ah, listo. Esa era la pregunta mía. Bueno, muy amable. No me interrumpan así tan feo. Entonces les decía, doctores, que existe una última clase de legítima defensa que no la vamos a ver ahora por una sencillísima razón, porque no está consagrada en el numeral sexto del artículo 32. No, está consagrada en el numeral 10º y debería estar en el 11, pero está consagrada en el 10º.
Allá hay una legítima defensa que se denomina la legítima defensa putativa, aunque no la van a conocer cuando estemos estudiando el numeral 10º del artículo 32, allá nunca van a ver que diga legítima defensa putativa, pero yo les voy a explicar de qué se trata la legítima defensa putativa. Cuando lleguemos al estudio o cuando lleguemos al análisis del numeral 10º del artículo 32. El abogado que solo repasa derecho penal cree que el numeral 10º del artículo 32 trae consagrada una figura que se denomina el error de tipo, pero no. Trae el error de tipo y la legítima defensa putativa. Pero eso ustedes lo van a aprender, yo creo que entre mañana y pasado mañana, cuando lleguemos al numeral 10º del artículo 32. Pero ojo, porque existe esa otra clase de legítima defensa que se denomina la legítima defensa putativa. Putativa. Acuérdense de Jesús, esposo de María y padre putativo de Jesús. Así existe una legítima defensa que se denomina la legítima defensa putativa, que parece que es una legítima defensa, pero no lo es. No lo es porque tampoco hubo nunca una agresión, sino solo en la mente de la víctima. Él creyó ser víctima de una agresión, pero esa agresión solo existió en la mente de esa persona que se defendió. Wiltoria. Profe, una pregunta. Es que usted cuando dijo lo de legítima defensa preventiva, usted hizo mención donde dice hacer relación y pues ahí no alcancé a Pues a entender. la utilización de instrumentos de defensa de los propietarios, tenedores o poseedores de los bienes. Vale, listo, gracias, profe. Vale. Pilar. Qué pena, profe, tengo la mano. Listo, mis doctores. Entonces, miren, ya hemos visto los primeros 6 numerales del artículo 32. Ya tenemos conocimiento de la legítima defensa. Solo nos queda la legítima defensa putativa, pero les repito, cuando lleguemos al numeral 10º las analizaremos. Pues vamos bien. Bueno, vamos un poquito quedados, pero bueno, eso también depende de las poquitas sesiones que tenemos. Esta tarde les envío con base en el archivo que me envió la monitora, les envío esta tarde al grupo de WhatsApp. Ahí están los grupos y qué escuela tiene que exponer cada grupo. ¿Qué escuela tiene que exponer cada grupo? Entonces esta tarde ya lo saben y esas exposiciones las vamos a realizar el día martes. ¿Y por qué el día martes? Porque es que este fin de semana es puente y ustedes no tienen nada que hacer el puente. Yo les voy a buscar oficio para el puente, que es hacer el trabajo de las escuelas. Es bueno que también estudien durante ese puente y estudien Derecho Penal y me recuerden el puente, así como me recordaron estos 2 días, tanto el sábado como el domingo. Jenny Carolina. Profe, le pregunto porque se me van a preguntar, ¿qué condiciones tiene que llevar el trabajo o la investigación? Mire, Carolina, usted no tiene que responderle nada porque yo ya lo había dicho y las cosas no toca repetirlas. No estamos hablando con inimputables. Eso es que si estuviéramos hablando con inimputables. Es que me preguntan mucho, pero profe. Yo dije, es un trabajo escrito a mano de 5 hojas máximo. No necesito más. Ahora, si lo quieren hacer en computador, háganlo y el trabajo tendrá una nota de 0, porque yo dije que el trabajo es escrito a mano de máximo 5 hojas. No más requisitos, Jenny. Y no le repitas a nadie porque ya lo dije. Trabajo escrito a mano, máximo 5 hojas. Listo, profe, gracias. Vale, listo. Doctores, un feliz resto de tarde. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego.